en donde vamos a encontrar fiebre, malestar general, cefalea, faringitis o hemorragia, y vamos a encontrar un exudado a nivel de amígdalas, que es verde grisáceo, y quiero que presten mucha atención a este exudado, porque ya vamos a ver en la faringitis estreptocócica. Vamos a encontrar también adenopatías cervicales, generalmente son más de tipo retroauriculares, y podemos encontrar un rash que se presenta generalmente luego a la administración de la amoxicilina. Y fíjense, aquí tenemos la faringoamigdalitis estreptocócica producida por el Streptococcus beta hemolítico, el grupo A. Se caracteriza por presentación de fiebre, generalmente son fiebres de más de 38 grados, malestar general, astenia, dolor de garganta de aparición súbita, y como pueden ver, el exudado es muy parecido al exudado de la mononucleosis, de tal manera que distinguir clínicamente la una de la otra realmente es bastante difícil. Es por esto es que aquí es importante la utilización de los recursos de laboratorio para llegar a diferenciar y diagnosticar estas enfermedades. Podemos encontrar edema de la úvula, hiperemia de toda la faringe. También podemos encontrar petequias en el paladar, que lo vemos en la mononucleosis infecciosa, y la presencia de adenopatías cervicales dolorosas. En la estreptocócica generalmente son submandibulares. Como decía, es importante, el pico está entre los 5 y 6 años de la faringoamigdalitis estreptocócica. Niños menores de 3 años es bastante raro, y generalmente cuando se presenta también acompañado con síntomas nasales, congestión y rinorrea. El diagnóstico es sumamente importante, además de poder diferenciar la patología, nos va a ayudar a determinar, cuando tenemos este tipo de niños con infecciones a repetición, en qué momento podemos considerar un tratamiento de tipo quirúrgico. Como decía Joana, el cultivo es lo ideal porque tiene una especificidad y sensibilidad de más del 90%. En otros casos, el test rápido también nos ayuda muchísimo en la detección de la antígeno. Y ya entrando un poquito más de especialidad de cuándo debemos interactuar con el pediatra. Y aquí un consejo: cuando ustedes vayan a encaminar un paciente al especialista, tratar de entrar en contacto, porque a nosotros nos llega los papitos con el niño y nos dice, el pediatra recomendó venir porque cree que es quirúrgico. Pero empezamos a hacer la historia clínica, no sabemos si realmente han tenido exudado todas, muchas veces los papás no saben o creen que sí, o le dicen sí, se veía un punto de pus, en muchas hubo fiebre, en otras no hubo fiebre. Entonces, por eso es importante que ustedes documenten sus consultas bien todos estos cuadros para cuando ya nos encaminen a especialistas poder conversar y determinar si es que realmente es un candidato o no para una cirugía. Entonces tenemos la guía de amidalectomía del 2019, donde es importante la documentación, como les decía. Documentar dolor de garganta, fiebre de 38 puntos, mayor a 38.3 grados centígrados, la presencia de adenopatías cervicales, la presencia del exudado y un test positivo. Hay que tomar en cuenta que aquí también la situación de test no encontramos en todo lado. Por lo menos tratar de utilizar el cultivo sí sería interesante para la documentación. Y a una vez que llega nuestra consulta, ¿cuáles son las indicaciones absolutas para una amidalectomía? Con esta documentación y estas características, tener 7 o más episodios de faringoamigdalitis estreptocócica en un año, 5 o más episodios de faringoamigdalitis estreptocócica en 2 años consecutivos, o 3 o más episodios en 3 años consecutivos. También se puede requerir cirugía a aquellos pacientes alérgicos a múltiples antibióticos o que tienen intolerancia. En esos niños que tienen fiebres periódicas con estomatitis aftosa, faringitis y adenitis. Y cuando yo tengo la historia de un absceso periamidalino. Un niño que tiene una repetición de un absceso periamidalino es una indicación para la amidalectomía. Y en cuanto a los portadores, lo han hablado, así que yo ya voy a pasar un poquito a lo que son las complicaciones. Dentro de esto tenemos las complicaciones no supurativas y las supurativas. Las complicaciones no supurativas, fiebre reumática,
glomerulonefritis postestreptocócica y un síndrome que es el desorden neuropsiquiátrico pediátrico autoinmune, que se caracteriza por la presencia de ser un desorden obsesivo compulsivo. Se presenta entre los 3 años y la pubertad y tiene un inicio rápido de los síntomas neuropsiquiátricos en relación a estos procesos. Y las complicaciones supurativas. Dentro de estos, rápidamente para hablar de algunas de las principales, tenemos la linfadenopatía supurativa. Como vemos, son niños que ya estaban con su proceso de faringoamigdalitis, incluso muchas veces ya con tratamiento. No va mejorando y en un par de días empezamos a tener edemas. Generalmente estos son submandibulares. Son niños que ya nos llegan en estados tóxicos, con fiebre, deshidratados, porque lógicamente el dolor es muy importante, dejan de comer. Entonces eso debemos identificar, porque este tipo de niños hay que ingresarlos. Debemos hacer estudios de biometría hemática, PCR, estudios de imagen. Aquí es cuando vamos a indicar imagen, porque nosotros debemos localizar en qué espacios cervicales está comprometido. Abscesos de menos de 2.5 centímetros van bastante bien solo con el uso de antibiótico. Abscesos de más grandes probablemente ya debemos pensar en actos químicos. El absceso periamiadalino, bastante frecuente, que se caracteriza por un niño que ya estaba con su proceso de faringoamigdalitis. El dolor va aumentando, se presenta un dolor intenso, generalmente este es unilateral, y cuando vamos al examen físico podemos ver cómo hay la protrusión del pilar amigdalino que hace que la amígdala pase de la porción lateral y se medialice. Fíjense cómo aquí la amígdala se encuentra prácticamente en línea media, la úvula se desplaza lateralmente, se encuentra impactando contra la otra amígdala, una hiperemia importante, y podemos también encontrar exudado. Cuadros más graves incluso ya nos vienen con trismos. Trismos es la incapacidad de poder abrir la boca. En estos casos, cuando ya tenemos un trismos importante que incluso no nos permite una buena evaluación de la orofaringe, hay que ingresarlos, iniciar tratamiento por vía intravenosa. Podemos empezar con un corticoide intravenoso que nos va a ayudar a desinflamar todo ese proceso inflamatorio que está sobre los músculos de la boca, hasta poder tener una mejor visualización. En el momento en que identificamos el absceso, tendremos que pasar ya a un plano de tipo quirúrgico. Esto, lógicamente, se lo hará en quirófano. En los adultos tratamos de hacerlo un poquito de anestesia. El dolor es muy intenso, pero el niño esto es imposible. Nos toca llevar con todos los cuidados a sala de quirófano, y lo que se puede hacer es una aspiración en donde vamos a obtener líquido, que además mandamos para cultivo, y además es tratamiento porque ya estamos eliminando lo que está generando el absceso. En cuanto a la tomografía de cuello, hacemos cuando tenemos un absceso periamigdalino, no hay ninguna necesidad. Porque esto es muy localizado, se encuentra entre el pilar amigdalino y la cápsula amigdalina. Pero si es que ya estamos sospechando en un absceso parafaringio o retrofaringio, definitivamente tenemos que hacer la tomografía. Tenemos un niño con un absceso parafaringio, generalmente en los niños menores de 2 años, producido por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Como decía yo, ya tenemos una resistencia a la penicilina, y son niños que tienen estados que hay que tomar en consideración serios, y que pueden ser graves porque fácilmente a través de las fascias pueden ir hacia el mediastino, producir una mediastinitis y, como sabemos, mortalidad muy alta. Tenemos el club, no habla mucho de la clínica, simplemente ¿por qué son cuadros serios? Porque la subglotis en los niños es más estrecha, el primer anillo cartilaginoso es un anillo completo, por eso esto no nos permite expansión. Si tomamos en cuenta que más o menos la vía está entre 4 y 5 centímetros, tenemos 1 centímetro de inflamación, y además este tejido es hiperproductor. Entonces vamos a llenar de secreción, por eso es que son cuadros que pueden llegar a comprometer la vía aérea, y que debemos tener mucho cuidado en tratar. Para el diagnóstico podemos valernos de la radiografía
de la radiografía, tanto anterior-posterior como lateral, y aquí es interesante ver lo que se denomina el signo del campanario. Sin embargo, a veces este signo está ausente en el 50% de los casos. Entonces, ¿qué es lo ideal? La visualización directa, hacer una nasolaringoscopía para poder visualizar y ver cómo está la laringe. Lógicamente, esto con cuidado porque podemos generar un aumento de espasmo que puede colapsar la vía. La epiglotitis o la llamada supraglotitis, que es una emergencia producida por Haemophilus. Y tenemos a un niño que generalmente viene ya en un estado tóxico, con una disfagia o dinofagia importante, con una salivación excesiva porque el niño no quiere tragar, vienen con la boca abierta como falta de aire. Tenemos lo que se denomina la posición de trípode, que es un niño que se encuentra sentado con las manos hacia los lados de la mesa de examen, con una hiperextensión del cuello. Son niños que tienen una falta de aire. Igualmente, para el diagnóstico nos valemos de radiografía. Tomar en cuenta en qué grado de insuficiencia respiratoria se encuentra este niño. Entra en un estado que nos puede preocupar, puede colapsar la vía aérea, no vamos a llevarle a la imagen, sino que es un niño que hay que llevar al quirófano para hacer la laringoscopía, la visualización directa de laringe, y no corrernos riesgos innecesarios. En cuanto a los rayos X, aquí tenemos el clásico signo del dedo de pulgar que se puede ver en la epiglotis. Y en cambio, ya estos niños que van a quirófano y vamos a visualizar directamente, antes de hacer esto necesitamos un anestesiólogo que esté muy familiarizado con el manejo de vía aérea pediátrica. Y además de eso, necesitamos tener un equipo de traqueotomía lado negro. Por el momento en que hagamos el examen puede haber un colapso de esta vía aérea. Si no conseguimos una intubación, hay que hacer rápidamente, puede ser una cricotomía o la traqueotomía. Se recomienda la intubación nasoorotraqueal, 48 a 72 horas. Posterior a esto ya esperamos que vaya disminuyendo el proceso inflamatorio. Y un dato interesante es que hay muchos estudios que demuestran que el corticoide no tiene mucha ayuda en esto. Tal vez se necesita profundizar un poco más en los estudios, tener mejores estudios. Nosotros hemos trabajado aquí, no precisamente por epilotitis, a veces por quemaduras de vía aérea, en que también tenemos este edema en la glotis, en epiglotis. Hemos trabajado mucho con los terapistas. Hemos visto, a veces nos llaman para visualizar directamente, para ver si se extuban, encontramos edemas importantes, iniciamos el corticoide y realmente en cuestión de un par de días disminuye ese edema y son susceptibles de la extubación. Vamos a hablar un poquito sobre las otitis externas. Las otitis externas son muy frecuentes en los niños, también se la presenta en adultos. Entonces vamos en la otitis externa aguda, que es la denominada oído del nadador. Esta generalmente es unilateral. Se presenta luego una exposición a agua trauma. Ustedes en su consulta en época de vacaciones tengan un incremento notable de las otitis externas. Para nosotros es una época de bastante trabajo porque es bastante usual tener estos cuadros. Las otitis externas se producen porque hay factores predisponentes, eczemas de piel, personas con pieles seborreicas, con psoriasis, continuamente están usando cotonetes, eso genera un reumatismo. Entonces lo que va a generar es un edema circunferencial. Miren cómo se va cerrando completamente el conducto. Esto produce un dolor muy importante, una sensación de taponamiento y de hipoacusia. Cuando tenemos un paciente así y que prácticamente ya no tenemos luz del conducto, no podemos ver cómo está en su interior, lo que se recomienda es colocar una mecha que tenga antibiótico y corticoide. Nosotros tenemos lo que se denomina el Otowic. Son unas pequeñas esponjitas que le introducimos en el oído y a medida que vamos colocando el medicamento sobre estas gotas, sobre esta esponja, este se va dilatando, se va impregnando el medicamento en la piel y lógicamente nos ayuda a la disminución de la inflamación. En la otitis externa también tenemos la foruculosis, en cambio esta se caracteriza porque únicamente
encuentra en un lado de la pared. Ahora, lógicamente, esto sigue progresando, me va a terminar cerrando. ¿Cuál es el tratamiento? Es el drenaje de estos forúnculos. Hay un niño que tenemos que llevarlo igual a quirófano, hay que dormirle porque esto hacerlo en la consulta es muy complicado. Tenemos la dermatitis de contacto, que son pieles que ya tienen un daño crónico. Generalmente el paciente se queja por un eritema frecuente, porque claro, es una piel que está muy desprotegida. Vienen como pieles, el paciente viene y se queja de que tiene caspa que le sale del oído. Es exactamente porque empieza a descamarse la piel, está constantemente irritada, lo vemos al examen físico, un eritema importante. Y tenemos la otitis micótica, en la que también hay una historia de prurito importante, a veces se puede sobreinfectar y podemos tener también secreción. Otitis virales, que también se pueden presentar dentro de esto, el herpes óptico, y la otitis externa crónica, que como yo les decía, son pacientes que ya tienen pieles dañadas, entonces que fácilmente pueden sobreinfectar. El tratamiento, la guía última de otitis externa indica que el tratamiento es, primero, la prevención. Entonces, vamos a estos niños que ya tienen estas otitis frecuentes, porque son niños que ya tienen esa historia. Van a la piscina, vienen con el dolor, están produciendo la otitis externa. Entonces, la recomendación siempre el uso de tapones dentro del oído para evitar el ingreso de agua y que lógicamente nos genere una irritación, una inflamación de la piel. El uso de cotonetes, evitar uso de cotonetes. La terapia es netamente tópica. No hay necesidad de antibiótico oral. Y los estudios han demostrado que la penetrancia del antibiótico tópico es mucho mayor a la penetrancia del antibiótico oral. Generalmente estas gotas son de amplio espectro, tienen acidificantes y se pueden combinar con gotas que curan también a la pseudomonas. Como decía, colocación de una mecha para que sirva como un canal para ingresar el medicamento hacia adentro del oído. Y en el caso de la micosis, importante la acidificación. La acidificación la podemos conseguir con el uso de vinagre, de alcohol o también con la violeta de Ginseng. Una entidad que es importante y que a veces puede confundirse con una otitis media es la meningitis bullosa. La meningitis bullosa es una inflamación que se produce asociada a una infección respiratoria de vía respiratoria alta, en que se caracteriza por una otalgia severa, igualmente una sensación de oído tapado, de hipoacusia. Cuando hacemos el examen físico podemos ver estas ampollas presentes en la membrana timpánica y también se pueden ver a nivel de las paredes laterales del conducto. El tratamiento en este caso también es antibiótico y corticoide tópico y básicamente el manejo de la analgesia. Y vamos a pasar un poquito ya a lo que es la otitis media, muy frecuente en los niños, principalmente bajo los 7 años. Y esto ya vamos a explicar el por qué. Es importante y hay que recalcar esto y ustedes hagan con sus residentes que estén constantemente viendo oídos sanos para que el momento en que tengan un oído con patología podamos diferenciar. Ustedes pueden ver esta foto de este tímpano. Probablemente ustedes ven una hiperemia importante y me puedan decir, sí, está con una otitis. Es un oído completamente sano. Eso es importante ver los puntos anatómicos. Tenemos el mango del martillo, tenemos el triángulo luminoso, la posición de la membrana está perfecta, es translúcida. Y miren toda esta irrigación, esta es la irrigación normal que tiene la membrana timpánica, que viene desde la porción superior y va hacia el martillo. Esta foto es de un niño posterior a un lloro. Esto van a ustedes ver bastante frecuente en pediatría, principalmente como el niño en estrés llora, y se puede encontrar este tipo de oídos. No es patológico. ¿Por qué los niños tienen una mayor incidencia de otitis media que los adultos? La ropa de Eustaquio. 3 factores fundamentales. Primero, es horizontal, es más corta que en el adulto
y es más laxa. Entonces, esto favorece que las secreciones que se encuentran en rinofaringe puedan ir hacia... Y la principal causa de las otitis medias es un mal funcionamiento de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio tiene tres funciones. Primero, la regulación de la presión, es decir, ventilación del oído medio mastoides, está dada por la contracción del tensor del velo del palatino. La función de protección, o el gas que se produce a nivel de mastoides, y con la contracción del trompa de Eustaquio eliminamos la faringe, y el clearance, que es el drenaje igual de secreciones, que está determinado por la actividad mucociliar. Cuando se altera la trompa de Eustaquio es cuando vamos a tener problemas principalmente a nivel de oído. La otitis media aguda, enfermedad principalmente más de niños que de adultos, se caracteriza por un inicio rápido de signos y síntomas de inflamación en el oído medio y acompañado por efusión del mismo. Podemos ver otitis media, miren el abogamiento, miren la hiperemia, miren cómo se pierde las relaciones anatómicas, no podemos ver marquizo, no podemos ver triángulo luminoso, incluso aquí ya podemos ver la secreción. Y es importantísima la diferenciación entre otitis media aguda y la otitis media con efusión. ¿Por qué? Porque la otitis media aguda es la que me genera síntomas y es la que va a necesitar un tratamiento, la palabra agudo, mientras que la otitis media con efusión es una otitis sin signos ni síntomas de inflamación aguda. Fíjense, aquí tenemos una otitis media con efusión, aquí podemos ver las burbujas de líquido, incluso hay una retracción del tímpano, esto ya es un oído crónico. Aquí podemos ver la otitis media con efusión, miren cómo viene la vascularidad de la porción superior, voy al martillo, es normal. Pero esto es lo que no es normal. Presencia de gas y líquido dentro del oído. Fíjense en la otitis media con efusión, realmente como está en nivel de oído medio. Mientras que en la otitis media aguda, como está todo el oído medio, incluso es una contigüidad hacia la mastoides. Otitis, las bacterias, ya Joana se encargó de hablarnos cuáles son las principales bacterias, en el caso que no son lo mismo. Importante la presencia de biofilms, tanto a nivel de otitis como sinusitis. Esto es importante. Papel de la alergia en otitis media aguda. Si bien los estudios demuestran que muchos de los niños alérgicos tienen una mayor incidencia de otitis media aguda, ya vamos a ver por qué esto es importante, porque su tratamiento sobre la alergia no tiene mucha variación en cuanto al de la inmunología, de efectos de IgA y de los subtipos de IgG, y un factor muy importante, el reflujo gastroesofágico. Has visto que muchos pacientes que tienen un buen tratamiento para reflujo gastroesofágico disminuyen su incidencia de otitis media. Tomar en cuenta siempre los factores de riesgo relacionados primero con el huésped. Tenemos la edad, generalmente son niños entre 6 a 11 meses. Tenemos, en cuanto al sexo, mayormente no hay predilección. Ciertos estudios demuestran que va un poco más sobre lo de la raza, sobre los masculinos que femenino. En cuanto a raza, antiguamente se creía que era más en personas de raza blanca. Los estudios actuales no demuestran mayormente ninguna relación en eso. Prematuridad, sí se ha visto que niños de bajo peso tienen una mayor probabilidad de otitis y principalmente que estas se resuelvan en un tiempo mayor de tiempo. Como les decía, la presencia de alergia y la inmunocompetencia. Está demostrado en niños principalmente con HIV que tienen una mayor predisposición a desarrollar otitis media, incluso que sus cuadros duren más y que sea más difícil su tratamiento. Importantísimo, paladar hendido y anomalías craneofaciales. Antes de los 2 años de edad es universal la presencia de otitis en niños con paladar hendido que no ha sido corregido. De esto siempre nosotros trabajamos con los máximos faciales, con los plásticos.
momento en que vamos a hacer el cierre de los paladares hendidos, aprovechamos para nosotros de manera profiláctica coger y poner los tubos de ventilación, que se llaman los tubos de P, que tienen unas patitas, porque estos nos dan una mayor duración en el oído medio antes de que se expulse. Síndrome Down también tiene una predisposición bastante alta. ¿Por qué? Porque su trompa no es muy competente, entonces esto permite que lógicamente la secreción vaya hacia el oído medio. Y también una predisposición dentro de los factores ambientales, las infecciones respiratorias y dependiendo de la estación, mayor en otoño e invierno. El cuidado diario, el cuidado en el hogar, importantísimo. Se ha visto que los niños cuidados en guarderías tienen una mayor incidencia de otitis media, tanto recurrentes como con efusión. Disminuye cuando son cuidados en el hogar, pero con varios niños, y disminuye todavía más cuando son cuidados dentro del propio hogar. ¿Hay relación en el número de hermanos? Sí, estudios han demostrado que el primer niño tiene menos índice de otitis media que los hermanos subsecuentes. Exposición al humo de cigarrillos. Si bien no hay estudios que confirmen esta relación, pero definitivamente se ha visto que niños con padres fumadores tienen una mayor predisposición a desarrollar otitis. La lactancia, ustedes saben mejor que yo, siempre preconizar la lactancia en niños que no han lactado hasta los 6 meses, mayor predisposición a otitis. El nivel socioeconómico sí tiene una cierta relación, se ha visto que en estratos inferiores más pobres tienen una mayor duración de sus procesos de otitis. El uso del chupón definitivamente aumenta los índices de otitis y hay una relación directa también con la obesidad. Grandes estudios que nos han demostrado que niños obesos tienen mayor predisposición a desarrollar otitis. ¿Cómo hacemos la prevención? Con el manejo de los factores ambientales, evitar exposición a tabaco, a la lactancia de biberón en posición supina, porque vamos a generar un reflujo, que el líquido se va haciendo en medio, evitar el uso de chupón, y la vacuna. Dentro de la vacuna, la que se ha visto, la única que se ha visto que ayuda a disminuir la producción de otitis es la de la influenza. Y el tratamiento. Entonces, las guías actuales, ¿qué es lo que nos indican? Primero es la observación. Obviamente ya pasamos rápidamente al uso del antibiótico, ahora pues es la observación con un seguimiento estricto del niño. Entonces, niños de 6 meses a 23 meses con otitis medias agudas no complicadas, unilaterales, no damos antibiótico. Lo único que hacemos es mantener observación. O niños de 24 meses o más con otitis no complicadas, uni o bilaterales, no damos antibióticos, mantenemos observación. ¿Qué me refiero a otitis que no son complicadas o severas? Que no tienen ni signos ni síntomas severos, otalgias que son muy moderadas, que duran menos de 48 horas de evolución y con temperaturas de menos de 39 grados centígrados. Tenemos lo contrario de esto, se recomienda ya el inicio de antibiótico. Y niños menores de 6 meses, sea o no complicada, se recomienda el uso de antibióticos. Y antibióticos, como ya lo Ana en el tratamiento, 10 días por lo menos. Esto es bastante importante, principalmente en las otitis que están más complicadas. Hay estudios que muestran que en otitis que no son complicadas, de menos de 6 años, se puede utilizar 7 días y incluso en mayores de 7 años hasta 5 días. Hay una fuerte recomendación en el manejo del dolor en las actuales guías. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la observación. ¿Qué es lo que pasa el niño? ¿Por qué lo traen a nuestra consulta? Porque son niños que tienen un dolor fuerte de oído. Las personas que han tenido saben a qué me refiero. El oído duele muchísimo. Claro, hay la creencia de que de los padres de que si iniciamos inmediatamente con antibiótico vamos a mejorar el dolor. Por eso es importante un buen manejo del dolor, hablar bien con los papitos y hacer el seguimiento a los pacientes.
Uso de descongestionantes y antihistamínicos. Antiguamente utilizábamos mucho esto para el tratamiento. Actualmente los estudios demuestran que mayormente no favorece mucho el cuadro de la otitis media. Y el uso de esteroides, si bien hay estudios que demuestran, hablamos de las otitis medias recurrentes o el uso de corticoides un poco a largo plazo sí puede mejorar. ¿Cuál es el problema? Ustedes saben las complicaciones del uso de esteroides a largo plazo, de tal manera que no se recomienda. La otitis media aguda recurrente, que son 3 episodios de menos de 6, o más de 4 episodios de otitis media aguda en un año. En este caso, ¿cómo nos vamos a manejar? Profilaxis antibiótica se recomienda. No se, los estudios demuestran que sí nos ayudan a disminuir los periodos de recurrencia. Pero hay que dar esto durante varios meses. Generalmente se utilizan a la mitad de la dosis, no lo utilizamos cada 12 horas como se recomienda en la otitis media aguda, una vez al día. Pero claro, son a largo plazo. ¿Y qué es lo que puede determinar? Un aumento de la resistencia bacteriana o, en su defecto, también problemas de alergia. Entonces, realmente se recomienda tratar la reagudización de estos procesos. Tratamientos quirúrgicos. Cuando tenemos la miringotomía y la tímpanocentesis. La miringotomía es hacer una pequeña perforación en el tímpano para liberar la secreción que está en el tímpano. Esto nos ayuda mucho cuando hay mucho dolor. Vemos que no está, además vemos que si ya iniciamos un tratamiento y no tenemos mejoría, persiste el dolor, hacemos la miringotomía, porque primero nos permite obtener secreción ya del oído medio y nos permite la liberación que nos va a mejorar el dolor. Sin embargo, como tratamiento único, no está recomendado. Miringotomía con inserción de tubos de ventilación, pues sí, esto sí es lo que vamos a recomendar. Pero ¿cuándo? Si tenemos pacientes que ya tenemos las otitis a repetición, ahí es cuando ustedes nos van a enviar a nosotros porque tenemos la posibilidad de la colocación de los tubos de ventilación. Entonces, antiguamente, si es que ya tenía sus 3 episodios en los 6 meses, 4 episodios en el 1 año, procedíamos a colocar el tubo de ventilación. Actualmente, lo que hacemos es ver. Si es que ya nos envían a la consulta y nosotros vemos y ya no vemos efusión en el oído medio, pasamos al nuevo estado de observación. Vemos que hay secreción en el oído medio, pasamos a colocar el tubo de ventilación. Adenoidectomía como sin amidelectomía. Se ha visto que la adenoidectomía no tiene mayor influencia en el hecho del curso de la otitis media. ¿Esto por qué? Muchas veces creíamos que las adenoides que crecen en la porción posterior de la nasofaringe pueden llegar a ocluir la cámara Eustaquio y eso general, pues realmente, así como el tratamiento único para otitis media, no se recomienda. En el caso de la otitis media con efusión, igualmente la observación y el tratamiento médico. Usamos descongestionantes antihistamínicos, no se usa porque no hay un mayor beneficio. El uso de antibiótico tampoco se recomienda porque son antibióticos igualmente a largo plazo. Y el uso de esteroides, como veíamos, ni tópicos ni orales se recomienda para esto. El tratamiento quirúrgico, la miringotomía por sí sola no se recomienda, y sí la miringotomía con inserción de los tubos. La adenoidectomía solo en casos de niños que presenten una obstrucción de la vía aérea. La observación, ¿en qué consiste de estos niños que tienen efusión en el oído? Es ir viendo que no haya complicaciones principalmente a nivel escolar y a nivel del habla. Por eso ya estos niños que tenemos efusión en el oído medio, mandamos a hacer pruebas, o sea, tienen que mandar a hacer pruebas auditivas, la audiometría o el timpanograma. Si en la audiometría encontramos niños que tienen una pérdida auditiva de menos de 20 decibeles, son niños que pueden entrar en observación. Pero si tenemos niños que tienen más de 40 decibeles en el mejor oído, estos niños debemos rápidamente mandar al especialista
para poner los tubos de ventilación. Las pruebas auditivas, si hacemos los seguimientos, lo haremos entre 3 a cada 6 meses. Tomar en cuenta una situación. En la mayor parte de las otitis con efusión a largo plazo, estas se van a resolver sin la necesidad de cirugía. Niños menores de 4 años que requieran tubos de ventilación, vamos a colocar los tubos de ventilación únicamente. Y niños mayores de 4 años que requieran o colocación de tubos de ventilación o que ya vamos a un segundo procedimiento de colocación de tubos de ventilación, en estos niños sí se recomienda la adenoidectomía. Como complicaciones y secuelas de la otitis media, tenemos las complicaciones intratemporales, que básicamente son daños a nivel ya del centro auditivo y que nos van a producir una alteración en el desarrollo del niño, en el habla y lógicamente en su lengua. La principal complicación intratemporal es la mastoiditis. La mastoiditis es cuando vamos a generar que del oído medio suba hacia la mastoides, haya daño a las mastoides, que pueden ser complicaciones serias. Cuando tenemos una mastoiditis, un niño con una mastoiditis, realmente ya tuve un episodio de otitis media aguda, no se está resolviendo, vamos a tener un niño que tiene una otorrea, tenemos un dolor exquisito en el oído, podemos empezar a tener un edema retroauricular que incluso puede estar protruyiendo la oreja hacia adelante y hacia atrás. Cuando tenemos este tipo de niños, son niños que requieren de internación, lógicamente necesitarán de tratamiento intravenoso y lo principal, ver si es que es o no quirúrgico. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Necesitamos hacer una tomografía. Y es que en la tomografía a nivel de la mastoides encontramos únicamente una osteitis, el tratamiento intravenoso probablemente nos ayudará a recuperar ese oído. Pero si tenemos una osteitis y un daño de todo del periósteo, una periostitis, este niño es candidato a hacer una mastoidectomía con colocación de tubo de ventilación. Y las complicaciones intracraneales, meningitis, absceso epidural o empiema, absceso cerebral y la trombosis del seno lateral. Hablar un poquito de rinosinusitis aguda. Antiguamente utilizábamos los criterios mayores y menores. Se decía que 2 criterios mayores y 1 menor nos ayuda para el diagnóstico de sinusitis aguda. En los niños es un poco difícil porque muchas veces no podemos saber exactamente qué es lo que puede tener el niño. Enfocándonos directamente al tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento, el objetivo del tratamiento de la rinosinusitis aguda? Erradicar el patógeno de los senos paranasales, disminuir la duración de los síntomas, prevenir complicaciones y su progresión a la rinosinusitis crónica, que es lo que vamos a ver posteriormente y lo que más complicaciones realmente nos da, y volver los senos a la normalidad. ¿Cuándo vamos a sospechar que una sinusitis aguda? Volvemos al principio básico. La mayor parte de infecciones de la vía respiratoria, en este caso, de nariz y senos paranasales, son cuando yo voy a sospechar de que eso ya se está transformando en bacteriano y yo necesito el antibiótico. Cuando yo ya tuve un pródromo de una infección respiratoria alta, congestión, rinorrea, pero este niño pasa más de 10 días y el cuadro no mejora. Ahí yo tengo una alta sospecha de que esto se va a volver bacteriano, es una indicación para antibiótico terapia. O generalmente los procesos entre el cuarto y quinto día empiezo a tener una leve mejoría, pero entre el quinto y el séptimo día tengo una nueva recaída de la sintomatología con reagudización de toda su sintomatología, incluso ya puedo tener hasta la misma rinorrea purulenta. Entonces aquí yo ya puedo recomendar el uso de antibióticos. Antes de eso, no usar antibiótico y mantener solo observación. Y un poco las complicaciones de la rinosinusitis aguda. Las complicaciones en los niños son múltiples, pero las variamos entre orbitarias y, lógicamente, las craneanas. Y aquí influye mucho el desarrollo de los senos paranasales. Como sabemos, en el momento del nacimiento tenemos un buen desarrollo de senos etmoidales, de seno maxilar. Entonces, las complicaciones en niños menores de 7 años generalmente son orbitarias.
Y a partir de entre el sexto y séptimo año de vida ya tenemos el desarrollo de seno frontal y seno esfenoidal. El seno frontal es el que nos va a dar las complicaciones craneanas. Entonces, estas claramente vamos a ver ya en niños mayores de 7 años. En cuanto a las complicaciones orbitarias, aquí es importante, si yo ya tengo un niño que llega a la emergencia, generalmente ustedes han visto que tiene ya un edema periorbitario, este es un niño que ya tenemos que tener mucho cuidado y debemos ingresar, lógicamente, tratamiento antibiótico, y cuando yo voy a decidir si es que requiero o no de un tratamiento quirúrgico y cuando el otorrinolaringólogo debe intervenir. Es cuando dicen, aquí tenemos el septum orbitario, es simplemente una extensión del periósteo, cuando este nos va a determinar si es que es quirúrgico o no. ¿Cuándo? Cuando tenemos, esta es la clasificación de Chandler que nos determina dónde se encuentra ubicado el proceso infeccioso. Entonces tenemos en el Chandler 1, que es una celulitis preseptal. Esta de aquí, con tratamiento intravenoso y ventajosamente, gran parte de esas complicaciones caen en esta categoría, con el tratamiento intravenoso van a mejorar. En cambio, ya en Chandler 2, 3, 4 y 5, en que ya tenemos celulitis orbitaria, la formación de un absceso subperióstico, del absceso orbitario y la complicación más grande, la trombosis del seno cavernoso, todas estas van a requerir de un acto quirúrgico. Siempre que yo ya tenga un niño con una complicación orbitaria, es indispensable también la valoración por el oftalmólogo, porque necesitamos ver cómo se encuentra su agudeza visual. Y hablar un poquito sobre la rinosinusitis crónica, que es complicada, tanto en niños como en adultos, incluso como especialistas. Para nosotros es la que nos complica. La rinosinusitis crónica, ¿cuál es? Es la que presenta dos o más de estos síntomas, sea obstrucción y o congestión nasal, dolor o presión facial y descarga nasal, tanto que sea anterior o posterior. La presencia de tos. Pero además de esto, necesitamos tener signos objetivos. Uno de esos es la endoscopía nasal, que podemos ver la presencia de la secreción, presencia de pólipos. Claro, esto en los niños pequeños es muy difícil. Apenas podemos hacer una buena rinoscopía, peor hacer una endoscopía nasal. Entonces, ahí es cuando nos vamos a valer de la imagen. Va a ser la única indicación la tomografía computarizada. En el caso de una rinosinusitis crónica y en el caso de cuando yo esté sospechando de que esa sinusitis aguda se me esté ya complicando. Y obviamente, si yo voy a hacer un acto prequirúrgico, necesito la tomografía. Tomografía en sinusitis aguda no es necesario y hacer esto hincapié con sus residentes. Pasa mucho que a nosotros aquí nos llaman de emergencia, que el niño llegó, que está con congestión nasal, con fiebre, con moco verdoso, y nos van a decir, doctor, ya le hicimos la tomografía. No hay necesidad, estamos gastando recursos innecesariamente, esto es dinero, es exposición hacia el niño a radiación. Entonces, la aguda, por favor, nunca tomografía. La presentación clínica de la sinusitis crónica, los síntomas, tos crónica, rinorrea, congestión nasal y el goteo retronasal. De estos, la mayor prevalencia es la de la tos crónica. Importante valorar la calidad de vida, porque la rinosinusitis crónica va a tener una discapacidad significativa en la calidad de vida del niño, ausencia escolar, costo económico para los padres, porque el costo de los tratamientos serán excesivos, entonces siempre valorar la calidad de vida. Es importante en la fisiopatología, para nosotros es muy importante el complejo osteomeatal. El complejo osteomeatal es donde van a caer y el drenaje de los senos. Entonces, una obstrucción aquí, sea pólipo, sea proceso inflamatorio, incluso hasta cuerpos extraños, va a producir que haya obstrucción, no haya drenaje de los senos hacia el exterior, no hay oxigenación del seno. En el momento en que no hay una buena oxigenación, vamos a determinar un aumento de la presión del CO2, vamos a inmovilizar a los cilios, no voy a expulsar bien la secreción y esto va a quedarse aquí condensado, entonces voy a desarrollar tanto la aguda como la crónica. La bacteriología, Luana nos ha hablado, básicamente igual tenemos mucho parecido con la parte de
aguda, la presencia de biofilms, como yo les indicaba, para nosotros fundamental, igual sinusitis y otitis. En la sinusitis crónica, el papel del adenoides, fundamental. Se ha visto que estos niños, a veces con hipertrofia de adenoides, van a tener retenciones de secreciones, inducen a la sinusitis. Además, hay estudios que demuestran que el tejido adenoide tiene gran cantidad de biofilm, incluso más que las muestras que se han tomado de meato medio. Valorar la asociación con enfermedades asociadas, rinitis alérgica, muy importante porque en la sinusitis sí tiene una relación directa y también muchos de estos niños con sinusitis crónica también desarrollan asma. El reflujo gastroesofágico, fundamental también, muchos niños que tratamos de reflujo gastroesofágico disminuimos la incidencia de la sinusitis crónica, ver inmunodeficiencias, niveles de IgA, los tipos de IgG, la presencia de una discinesia ciliar primaria o de una fibrosis quística. Por eso el examen físico también es fundamental. Encontramos pólipos, pensar en una fibrosis quística. ¿Cuál es el trabajo diagnóstico de una rinosinusitis crónica? Primero, una buena historia completa, la rinoscopía anterior, esto es muy importante. Por favor, yo he visto que utilizan los otoscopios, está muy bien, lo utilicen con boca grande, incluso en el oído utilicen las ojivas de adulto. No utilicen esas filitas porque no nos da buena definición. Muchas veces nos ayuda mucho poner vasoconstrictor a nivel de la nariz porque ya tenemos una nariz que tiene un estado inflamatorio crónico. Entonces yo necesito poder tratar de visualizar el meato medio, que con un buen examen físico sí se lo puede observar. Entonces ponemos un poco de vasoconstrictor y podremos ver la presencia de pólipo. En este caso, miren, aquí velamiento corresponde al pólipo, presencia de secreciones. Las pruebas, la endoscopía, como decía, en niños es un poco más complicada. Pruebas alérgicas, sí. En niños con rinosinusitis crónica es muy válido el que veamos los tipos de alergias, las pruebas serológicas, pruebas de inmunodeficiencia, sudor, en el caso de fibrosis quística, cultivos, los cultivos deben ser tomados siempre del meato medio y la tomografía computarizada nos va a ayudar en la rinosinusitis crónica con muchos detalles importantes para nosotros. El tratamiento médico, sí, definitivamente el uso de antibióticos, el tiempo del antibiótico, está escrito en la literatura que está entre 3 a 4 semanas. El uso de esteroides en la rinosinusitis crónica, sí, y también en la rinosinusitis aguda se ha visto que nos ayuda a cortar el tiempo de evolución de la enfermedad, tanto tópico como oral. ¿Y cuándo vamos a pasar a un tratamiento quirúrgico? Cuando el tratamiento máximo en base a antibiótico terapia, esteroides, la irrigación nasal también es importantísima. Se ha visto que disminuye muchísimo la progresión de la rinosinusitis crónica. Ahí pasamos a un tratamiento quirúrgico. Entonces, dentro de los tratamientos auxiliares, como decía, la irrigación. Y en el aspecto quirúrgico, previo a hacer una cirugía funcional de senos paranasales, podemos hacer una adenoidectomía. Si ya estamos en cirugía, podemos aprovechar para hacer una irrigación del seno maxilar. Y actualmente hacemos lo que se llama dilatación con balón. Es una sonda que tiene en la punta un balón, que entramos a nivel del ostium, generamos presión, inflamos. ¿Cuál es la gran ventaja de la dilatación con balón? Genero menos traumatismo, menos presencia de costras en el postoperatorio que nos puede correr el riesgo de cerrar nuevamente. Y si es que esto no sirve, pasamos a la cirugía endoscópica funcional de senos. Esto es una foto de un adulto. Este paciente tenía una sinusitis crónica con poliposis, pero es para demostrarles cómo debe quedar un seno. Aquí tenemos el ostium del maxilar y hicimos una adenoidectomía tanto anterior como posterior y con unas aberturas amplias que nos permitan limpieza de los senos. Quería rápidamente solo mostrarles este artículo sobre el tratamiento en pacientes en era COVID, en las que ya se incluyen la visita virtual. Esto es del British Journal, por si acaso. Lo interesante de esto es que igual, por más visita virtual que tengamos, lógicamente, si yo tengo un paciente con una otitis
necesito verle al oído, pero de todas maneras vamos a tener ciertos síntomas que nos pueden ayudar en la visita virtual, y esto es para ver si necesitamos o no el uso de antibióticos. Dentro de las conclusiones, el uso racional de antibióticos, determinando que la mayor parte son infecciones virales, documentar siempre los episodios de infección a repetición y fortalecer siempre el trabajo interdisciplinario. Muchísimas gracias.